días a todos. Excelentísimo señor embajador de Cuba ante el Reino de España, excelentísimos señores embajadores, señor secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, ilustrísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, señoras, señores, amigos, amigas todos. Una vez más, como no puede ser de otra forma, quiero dar las gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto. Gracias, naturalmente, al excelentísimo señor embajador por su presencia y la amabilidad y el apoyo que siempre nos ha dado para organizar este acto. Gracias también al presidente de Tabacalera, que ha hecho posible la realización del mismo con su patrocinio. El tema de Cuba es un tema importante, es un tema muy de actualidad. Por eso, indiscutiblemente, nos hemos atrevido, entre comillas, a tratar este tema. A principios de los años 80, yo fui invitado por el Departamento de Estado norteamericano a visitar los Estados Unidos. Estuve durante un mes aproximadamente en ese país y recorrí de costa a costa dando conferencias, reuniones con distintos sectores de la sociedad norteamericana. Naturalmente, en aquellos momentos, a principios de los años 80, había gran interés por España, por la transición, cómo se estaba llevando. Tuve reuniones en el Departamento de Estado, como es lógico, ya que ellos me habían invitado, y con el propio Consejo Nacional de Seguridad, como ustedes saben, está instalado en la propia Casa Blanca. Para un español siempre es una gran devoción hablar de Latinoamérica. Y hablé de Latinoamérica en el Departamento de Estado y en el Consejo Nacional de Seguridad. Y hablé de Cuba, naturalmente, hablamos de Cuba. Yo les dije de una forma muy clara, estamos en los principios de los años 80, que yo era contrario absolutamente al embargo que estaba sometiendo a Cuba. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque los embargos castigan a los pueblos, pero no a las élites de esos pueblos. Se quedaron muy sorprendidos, evidentemente, y al cabo de 30 años me han venido a dar la razón. A finales de los años 90, no sé, fue 99, 98, estuve en Cuba invitado por el Instituto de Estudios Europeos de La Habana. Allí pude comprobar la realidad de Cuba. Si tenías dólares, podías acudir a magníficos hoteles, Cadena Meliá, el Hotel Nacional, poder comer en buenos restaurantes, tomar una copa escuchando boleros en Dos Gardenias, bailar hasta las 6 de la mañana en la discoteca del Hotel Comodoro, darte un paseo en barco embarcando en Marina Hemingway, en fin, disfrutar de una buena calidad de vida. Si no tenías dólares, como la inmensa mayoría del pueblo cubano, estos iban a unas bodegas a comprar la alimentación. Bodegas, podemos ser tienda de comestibles, tienda de alimentación. Y hacer colas con unas cartillas de racionamiento. Les daban un pollo por familia al mes, leche hasta los 7 años los niños y después racionada. Los cubanos, que son muy simpáticos y tienen gran sentido del humor, dicen que en Cuba hay 2 cosas buenas y 3 cosas malas. Las 2 cosas buenas son la sanidad y la educación. Y las 3 cosas malas es el desayuno, la comida y la cena. Esto da idea de lo que en aquellos momentos representaba la situación en Cuba. Podías viajar en magníficos taxis si pagabas en dólares, con aire acondicionado. Si no, podías montarte en un taxi que prácticamente había que empujarlo porque no andaba. Hoy las circunstancias son completamente distintas. Se ha impuesto la racionalidad. El levantamiento de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo ha sido un paso fundamental que abre a Cuba el acudir a los mercados internacionales y contar con las plenas relaciones de Estados Unidos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta también el aspecto político, no solamente el aspecto económico de la posibilidad de inversión, como ahora el embajador nos va a indicar, pero también el aspecto político de Cuba. ¿Qué duda cabe que si se producen inversiones, aumenta el nivel de vida? En fin, irá hacia buen camino, hacia la pluralidad democrática y hacia la plenitud de los derechos humanos. Eso es lo que decía un demócrata español para Cuba. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Raúl Castro termina su mandato, me parece que dentro de 2 años. ¿Qué va a pasar dentro de 2 años? ¿Cuál va a ser su sucesor? ¿Será el actual vicepresidente del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel? ¿Cuál es la postura de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la postura de los jóvenes tecnócratas que están actualmente en el gobierno cubano? Todos son factores fundamentales para ir ese camino que vaya, aunque sea un poco lento, pero seguro a lo que todos deseamos, que es la plenitud democrática. La presencia de España es importante en estos momentos. La inversión acumulada es de aproximadamente 1.800 millones de euros. Pero esto tiene que ir a más. En Cuba está todo por hacer. Por consiguiente, las empresas españolas es absolutamente necesario en los sectores estratégicos de construcción, de telecomunicaciones, de todo lo relativo también, lógicamente, a las infraestructuras, la rehabilitación. Pensemos en La Habana Vieja, que está todo por rehabilitar. Es un sitio maravilloso porque uno pasea por esas calles de La Habana Vieja y da la sensación que está en Cádiz, en cualquier ciudad española. Por otra parte, voy a hacer 2 sugerencias. Una, que el futuro presidente del Gobierno de España, en el año 2016, que en definitiva no hay más que 2, o Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, acudan en un viaje oficial a La Habana con el avión lleno de empresarios de distintos sectores. Eso creo que fortalecería la inversión de España en Cuba. Y otra sugerencia. Como ustedes saben, los reyes de España, me refiero a los anteriores, el rey emérito, don Juan Carlos, durante muchos años, sus 39 años, ha recorrido una y muchas veces todas las repúblicas latinoamericanas. Pero no ha estado nunca en Cuba en visita oficial. Estuvo, sí, en La Habana, coincidiendo con una cumbre iberoamericana. Pero yo creo que ha llegado el momento de que los reyes de España vayan a Cuba. Ha ido ya el presidente Hollande, el presidente Obama va a ir, en fin, se calcula el año 16, va a ir el Papa en este año y, cómo no, no pueden dejar de estar los reyes de España. No olvidemos que en el edificio de Capitanía General en La Habana está el Salón del Trono de los Reyes de España. Serán, como es natural, muy bien recibidos con ese savoir-faire que tienen los cubanos de simpatía, de afecto hacia España. Y nada más, quiero dar la palabra al presidente de Tabacalera, don Fernando Domínguez, que Tabacalera ha sido una de las empresas pioneras de hace ya bastantes años en el mercado, en fin, de Cuba y en la relación con Cuba. Le doy la palabra a Fernando Domínguez para que pueda exponer su idea. Muchas gracias a todos. Gracias, Antonio. Excelentísimo señor embajador de Cuba en España, excelentísimos señores embajadores, señor secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, señoras y señores, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Antonio y a Club Diálogos para la Democracia por invitarnos a participar en este evento y poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia empresarial en Cuba. Un país con el que nos unen grandes lazos, y no solo de negocio, sino también culturales y de afecto. No se preocupen, mi intervención va a ser breve. Justo el tiempo que se tarda, si me permiten la licencia, en seleccionar y hacer la ceremonia de corte y encendido de un buen habano. Muchos de ustedes quizás se pregunten por qué en el cartel que tengo detrás mía o en las invitaciones que se recibieron para acudir a este evento figura el logotipo de Tabacalera. Un nombre
que jugó un papel muy significativo e importante en el mapa empresarial español durante muchos años y que nos dejó provisionalmente para fusionarse con la francesa Seita y dar origen a Altadis. La razón del renacimiento de Tabacalera hace casi 2 años es que quisimos recuperar este histórico nombre, tan vinculado a la tradición del tabaco y en concreto a la historia de los puros, para referirnos a la división de cigarros premium del grupo Imperial Tobacco, que tengo la satisfacción de dirigir en sus oficinas aquí en Madrid. Como saben, posteriormente, el grupo Imperial Tobacco adquirió Altadis en el año 2008. Altadis, por lo tanto, da nombre a la empresa del grupo que comercializa cigarrillos fundamentalmente en España, al tiempo que Tabacalera adquiere una dimensión global en el ámbito de los puros. Con orgullo y satisfacción puedo decir que Tabacalera es hoy líder mundial en la categoría de puros premium. Y esta posición de privilegio viene determinada por 2 vías. La primera es nuestra participación en la empresa mixta cubana Habanos y la segunda por nuestra presencia en el mercado norteamericano de puros premium, en el que somos un actor relevante, comercializando puros de otros orígenes, dominicanos, hondureños y nicaragüenses. La relación de España con el mundo del tabaco y con el mundo del habano en particular tiene más de 500 años de historia. Pero no se preocupen, no les voy a aburrir con los viajes de Colón o la Carmen de Mérimée o Bizet o con la fábrica de Sevilla. Pero en la mente de todos está la larga tradición que nos une con este producto y con esta bella isla caribeña. Por esta razón no es casualidad que España sea el mercado mundial más importante de habanos. Empresarialmente, nuestro vínculo más reciente con la industria tabacalera cubana culmina el año 99 con la adquisición por parte de nuestro grupo del 50% de Corporación Habanos, compañía que es responsable de 7 de cada 10 puros que se disfrutan en todo el mundo, a excepción, naturalmente, de Estados Unidos. Y digo culmina porque nuestra asociación con Cuba en habanos es la consecuencia natural, el resultado natural de esa larga y fructífera relación a la que me acabo de referir. El liderazgo de habanos se sustenta en la tierra de Cuba, donde se produce y cultiva el mejor tabaco del mundo. Se sustenta en un producto único, en un portafolio de marcas inigualable y en una poderosa red de distribución. Tener marcas como Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta o Partagás es como si en un equipo de fútbol coincidieran jugadores de la talla de Di Stéfano, Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, bueno, y Ronaldo, que para eso soy del Madrid, ¿no? Aunque estemos en la sala Barcelona. Es decir, tenemos los mejores jugadores del mundo compartiendo la misma camiseta, la camiseta de habanos. Durante estos años, nuestra experiencia en Cuba ha sido y es magnífica. Sin necesidad de recurrir a fórmulas mágicas, el éxito ha sido fruto del respeto, del entendimiento, del trabajo, por supuesto, y del sentido común, aportando cada uno de los socios su principal know-how. En el caso de Cuba, su conocimiento del producto; en el caso de Tabacalera, nuestra experiencia comercial. Y no podemos ocultar que a lo largo del camino, la lengua y las raíces culturales comunes pues han ido facilitando la construcción paso a paso de una relación humana y empresarial muy sólida. Después de 15 años, las líneas entre los socios, esas áreas de especialización, se han ido cada vez difuminando más. Y hoy Habanos es un equipo que conforma un conjunto muy sólido, capaz de operar de forma interdisciplinar en todos los ámbitos del mundo de la empresa. Juntos hemos construido una posición de liderazgo alrededor del habano, sumando al valor de la calidad y de la tradición el de la innovación. No quiero aburrir con cifras, pero en estos 15 años Habanos ha sido capaz de multiplicar por 2,5 veces sus ingresos y por 5 veces sus resultados. Y si hablamos de futuro, este pasa cuando se restablezcan totalmente las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues por estar presentes en el mercado norteamericano, mercado donde se consumen aproximadamente 2/3 del mercado mundial de puros. La oportunidad será, por lo tanto,
muy importante y significativa. Y no tengo dudas de que en este exigente y competitivo mercado, Habanos alcanzará en poco espacio de tiempo la condición de líder que ostenta en el resto del mundo. Habanos está preparada para asumir ese reto y cuando llegue el momento, sin duda alguna, estará a la altura de los acontecimientos. Y nada más, gracias por permitirnos transmitirles nuestra experiencia y disculpen por haber tardado algo más de 5 minutos, el tiempo que normalmente dedico a decidir si disfruto de un Cohiba siglo VI o de un Montecristo Edmundo. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba ante el Reino de España. Gracias, Antonio y Fernando. ¿Así está bien? Bueno, no me tengo que... me alegro mucho. Ya, bien. Yo agradezco a Antonio la invitación y a Diálogos por la Democracia, que hace un minuto estaba pensando cómo me convenciste. Ya no me puedo arrepentir, porque he tenido otras que he declinado, y no es particularmente por el nombre de tu organización. Pero vengo con mucho gusto a presentar ideas sobre la actualización del modelo económico cubano, como hemos denominado nosotros el proceso de transformaciones económicos y sociales que se vienen haciendo en los últimos años y que deberán continuar en los próximos. Trataré de presentar cuáles son los principales retos que enfrenta la economía cubana, cómo lo pensamos enfrentar y las oportunidades para la inversión extranjera dentro de ese modelo. Como ustedes saben, Cuba es un país con un alto nivel de desarrollo social. Hay 44 países en el mundo con un alto índice de desarrollo humano. Cuba es uno de esos 44. En América Latina apenas hay 5 y Cuba es uno de los primeros. Ese desarrollo social que incluye que todos los niños cubanos vayan a la escuela todos los días, que todos los niños cubanos estén plenamente nutridos, como ha declarado la UNICEF, la desnutrición infantil en Cuba es 0, a pesar que, como dijo Antonio, los cubanos nos quejamos de nuestra alimentación, pero ninguna persona se muere de hambre en mi país, afortunadamente. Un país que tiene plena educación, un sistema de salud universal, esperanza de vida de 79 años, el 22% de la población cubana ocupada tiene nivel universitario y el 11% de la población cubana estudia de alguna manera. Es decir, hay un desarrollo social y una fortaleza en ese ámbito muy grande, que obliga a nuestro sistema económico a hacer sostenible ese modelo. Para hacerlo sostenible hay que crear riqueza, que hoy es insuficiente para mantener ese desarrollo social. Somos el país que más dinero destina, de acuerdo a su Producto Interno Bruto, a la educación, y más de su presupuesto, el 32% del presupuesto se dedica a la educación. Yo diría que es mucho para un país que tiene estos índices que he comentado y que goza al mismo tiempo de un índice de seguridad muy alto, el segundo país con la menor tasa de homicidios en América Latina. Y a mí me gusta eso el segundo porque es más creíble, ¿no? Alguien pensaría si digo que es el primero, que creo que lo somos, que no es cierto, pero sí lo somos los que han estado en Cuba, muchos de los que están hoy aquí acompañándonos lo conocen. Es un país que goza de una gran estabilidad social, política y sobre todo un índice de seguridad muy alto, del cual los cubanos nos sentimos orgullosos y disfrutamos. Pero ese modelo que tiene estos altos índices de desarrollo necesita actualizarse para mantener una creación de riqueza que permita sostenerlo en el tiempo, porque sería muy costoso mantenerlo si no hacemos más eficientes nuestros mecanismos económicos. Dicho eso, en Cuba hoy se está transformando la economía, se está transformando el modelo para combinar, vamos a decir, 5 aspectos fundamentales, que yo lo resumiría así. 1, crear ritmos de crecimiento sostenibles en el tiempo a mediano plazo, con una revisión de la relación entre planificación y mercado que combine varios tipos de propiedad estatal socialista con propiedad cooperativa
y propiedad privada, y a la misma vez que la inversión extranjera tenga un papel en ese crecimiento sostenible que queremos lograr, con una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones económicas. Eso sería a grandes rasgos lo que en Cuba estamos nosotros enfrentando. La instauración del socialismo en Cuba llegó a través de las relaciones de propiedad por el bajo desarrollo de las fuerzas productivas que había. Por lo tanto, lo que caracterizó el sistema cubano fue propiedad estatal sobre prácticamente todos los medios de producción y servicios. Hoy ese modelo se está transformando hacia una combinación de propiedades. Digamos, en Cuba hay 9.000 restaurantes administrados por el Estado, una cifra enorme para este tipo de servicios, y en los próximos meses o años pasarán a tener solo 300 en manos del Estado y el resto pasará a manos cooperativas o trabajadores que ustedes denominan en España autónomos y nosotros trabajadores por cuenta propia. Esa es una de las grandes transformaciones que se harán en Cuba, posiblemente el mayor aporte de Cuba a las experiencias socialistas, un país que tiene el 80% de la tierra en manos del Estado, sin embargo el 70% se administra de forma privada, lo cual es una nueva forma de gestión y el gran reto que tiene Cuba para combinar los tipos de propiedad. Entonces, el modelo cubano que se está actualizando define sus límites, o sea, hasta dónde llegar en esta combinación de evitar la concentración de propiedad y riqueza con un sistema impositivo y otras medidas que lo amparen. Tipos de propiedad, relación entre mercado y planificación que se mantendrá como mecanismo de dirección de la economía, y limitaciones a evitar la creación de grandes desigualdades porque unos tengan más que otros. Recuerden que Cuba viene, el pasado cubano, antes de la revolución del año 59, era un país que generaba una gran desigualdad. El 20% de la población recibía el 60% de los ingresos. Un país que tenía la mitad de sus niños, 45% de sus niños no iban a la escuela y había 10.000 maestros sin empleo. Ese era el modelo por donde Cuba venía, que se transformó radicalmente. Por lo tanto, se instauró un sistema socialista que, como les digo, funcionó sobre todo en base a las relaciones de propiedad. Nosotros hemos dicho que debemos crear un sistema o transformar nuestro sistema a un modelo que sea próspero y sostenible. Próspero, una palabra que usábamos poco en Cuba hasta hace poco, significa creación de riqueza. Y sostenible no solo se refiere a la terminología utilizada para la utilización racional de recursos agotables, sino sostenible que en el tiempo sea un modelo que cree suficiente riqueza para mantener este desarrollo social o esta política social que antes describí en pequeños rasgos. De momento hay algunas metas inmediatas para nuestro país y nuestro modelo. Primero, eliminar el déficit de la balanza de pago, en lo que se ha avanzado mucho a partir de la contracción de las importaciones. Segundo, incrementar la eficiencia económica. Después, mejorar la motivación por el trabajo, que se ha visto afectada por los bajos ingresos de nuestros trabajadores. Después, mejorar la distribución del ingreso, que si bien aún todavía es uno de los más igualitarios que se puede encontrar, hemos tenido las primeras manifestaciones de desigualdades por los ingresos, a partir de ingresos que se reciben por remesa, empleos que son mejor remunerados que otros, y un último, que sería crear las condiciones de infraestructura para dar un despegue económico que todos aspiramos en Cuba. Los primeros resultados de esos cambios, de esas transformaciones, han sido sobre todo en la balanza de pagos. Cuba ha incrementado las exportaciones de servicios. Se estima que para el año 2014 tendremos ingresos por 8.200 millones de dólares al año solo por la exportación de servicios médicos, lo cual es algo enorme para nuestra economía, que es modesta, pero tiene un gran peso. Y se han contraído las importaciones, lo cual siempre es los que dominan economía conocen que es un tema de doble lectura. Al contraer las importaciones se reducen los ritmos de crecimiento, cuando éstas crecen aumentan el crecimiento. Digamos, este año se está estimando un crecimiento de la economía, aún los datos del primer semestre no se han hecho públicos, pero un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 4%, y se estima que para que haya entre 1 y 2% de crecimiento, las importaciones deben crecer hasta un 12%. Es decir, este año puede haber una desviación de la balanza de pago
a partir de un crecimiento de las importaciones. Pero aquí se han obtenido los primeros resultados de la economía. Dicho eso, también la economía cubana tiene una dificultad en su funcionamiento, que se refiere a la deuda. La deuda externa prende sobre la economía. La economía cubana funcionaría bien si no tuviéramos el peso de la deuda. Y hemos tomado muy seriamente este tema, la dirección del gobierno y el equipo económico, de buscar la mayor credibilidad financiera, y se han ido renegociando las deudas principales de Cuba con buenos resultados. Esto ayuda a la credibilidad del país, disminuye el riesgo Cuba de país, también asociado a otros eventos internacionales como la nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos, fluye más el crédito, aunque todavía Cuba está sometida al sistema de sanciones más riguroso que se ha implantado en un país como es el de Estados Unidos y que pudiera describir un poquito más adelante, pero pende sobre la economía cubana una seria dificultad en su relación con el vecino más grande que tenemos, que es los Estados Unidos. Tenemos un serio problema también en la economía, y es a lo que una de las principales áreas que enfrenta las medidas que se están tomando para actualizar el modelo, que tiene que ver con la productividad del trabajo. En 55 años la productividad del trabajo en Cuba ha crecido menos de un punto porcentual cada año. Eso es un número muy bajo. Si la productividad no crece, no pueden crecer los salarios, los ingresos, y finalmente se estableció que no podían crecer los salarios por encima de los niveles de la productividad. Hubo picos en la historia reciente de Cuba donde superaron los ingresos o los salarios nominales al índice de productividad, y eso luego produjo una alteración en la economía. Las causas de esta baja productividad tienen que ver con la estructura heredada del sistema anterior a partir del año 59, que las políticas económicas no siempre dieron los resultados esperados, y el bloqueo o sistema de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, que sencillamente afecta a todas las áreas de la economía. Pero se han obtenido resultados. ¿Cómo se ha enfrentado el tema de la productividad? O sea, hay modelos clásicos de lograr una mayor productividad. Se busca por lo general con introducción de tecnologías o medidas de organización. Nosotros, como la tecnología es más cara, sin renunciar a ella, hemos enfrentado el incremento de la productividad con medidas de organización. Esto es revisar las plantillas del aparato estatal, revisar los métodos y estilos de trabajo y organización, y por lo tanto, sin crear una situación de desempleo crónico, se revisaron las plantillas del aparato estatal y empresarial, disminuyendo en grandes porcientos, que tuvieron una ubicación, un empleo en el área del llamado trabajo por cuenta propia o autónomos, como dirían en España, en el orden de medio millón de trabajadores. O sea, se desplazó de los aparatos estatales a los aparatos, al área, vamos a decir, trabajo privado, un gran número de cubanos y cubanas que hoy representan el 26% de la población ocupada en Cuba. Aunque todavía su aporte al Producto Interno Bruto es pequeño, alrededor del 12%, y aún es más pequeño el aporte al presupuesto por los impuestos que se aplican a los trabajadores por cuenta propia, que llega a un 4% solamente. Pero es una de las grandes transformaciones que se ha venido haciendo y en la que se avanzará mucho más en los próximos años. Nosotros tenemos 3 problemas estructurales, o 4, realmente 4, en la economía, ya identificados y sobre los cuales se trabajan en políticas previamente aprobadas y discutidas en un amplio debate popular durante 3 años en Cuba. Esos 3 problemas necesitan, de alguna manera, ser enfrentados o ser disminuidos o atenuados con la participación de la inversión extranjera, y creo que ahí es importante que ustedes lo observen, porque muchos de los que están aquí presentes, no todos, tienen algún interés en invertir en Cuba. Uno, primero, es el mix o la matriz de producción de energía. O sea, en Cuba, el 95% de la energía que se produce es sobre la base de hidrocarburos. O sea, recursos no renovables, lo que hacen ineficiente, de alguna manera, la producción general. O sea, a partir de que no solo
se utiliza hidrocarburos como la base de la producción de energía en Cuba, sino que es muy costoso hacerlo, unos 22 centavos el kilowatt hora cuesta producirlo en Cuba, lo que provoca que el Estado tenga que subsidiar la electricidad que provee a los consumidores. Y eso es un subsidio que el Estado paga y hace costoso a la empresa, a la industria, trabajar con ese costo elevado de la energía. Cuba es uno de los pocos países que el consumo eléctrico en el sector residencial es superior al área industrial, a partir de que todavía la producción está contraída. 60% de la energía eléctrica que se produce en Cuba se consume en el sector residencial y es subsidiada por el Estado. En esta área, donde ya apenas el 4,5% es de energía renovable, hay una gran oportunidad para la inversión extranjera, porque se ha establecido una política hasta el año 2030 de crecer hasta que entre el 20 y el 30% de la matriz energética sea de energía renovable, fundamentalmente eólica, que es donde hemos identificado que hay un índice de recuperación más rápido que en otras. No tenemos los ríos que tiene Brasil o Venezuela, por ejemplo, países productores de petróleo, cuya matriz energética el 75% es de energía hidráulica. Nosotros tenemos que enfrentar nuestros pequeños ríos con mucho entusiasmo, pero con pocos resultados. Por lo tanto, parece ser que la energía eólica es el mejor camino para transformar esta matriz energética. Ya hay una política cubana aprobada que prevé una inversión de unos 4.000 millones de dólares en los próximos años para hacer esta transformación. Aquí yo veo una gran oportunidad para la inversión extranjera. Necesitamos tecnología, mercado y capital. Hay en España una gran experiencia en el área de la energía eólica. No sé si suficientemente bien aprovechada, ya esos son otros problemas, pero sí entiendo que se desarrolló mucho en todo el país y hay una gran experiencia y ya hay varios empresarios interesados en Cuba en esto. Ahora, Cuba enfrenta un segundo problema estructural que se refiere vamos a resumirlo en una poca productividad en la agricultura. Hay una concepción muy extendida de que la tierra cubana es muy fértil. Esto es una concepción que habría que profundizar un poco. El 67% de la tierra cubana es mala o regular para producir. O sea, nosotros desde luego tenemos el concepto de, todos recordamos aquella frase de Colón, la tierra más hermosa que los humanos han visto, lo cual nosotros la utilizamos por fines turísticos. Y bueno, y la suscribimos. Pero cuando alguien más que Colón hace un estudio geológico de Cuba, ha detectado que realmente no es un territorio tan fértil como se concebía, que Colón decía que había caminado toda la isla sin dejar de pasar por debajo de un árbol. Hoy hay zonas en Cuba donde realmente es difícil producir alimentos. Dicho eso, hay 960.000 hectáreas ociosas en Cuba, de 6,2 millones que tenemos. O sea, toda la tierra no está cultivable, posiblemente toda no pueda ser cultivable porque el 67%, como le dije, es mala o regular para cultivo, pero aún así hay tierras ociosas que pudieran intentarse para elevar la productividad en la agricultura. Y es baja la productividad si uno revisa solo dos indicadores. Uno, el 25% de la fuerza laboral en Cuba se ocupa en la agricultura y solo aporta el 3,7% al Producto Interno Bruto. Un cuarto de la población se dedica a una actividad que tiene poca incidencia en el Producto Interno Bruto. Esa relación hay que cambiarla de alguna manera y hacia ahí también va orientada una de las grandes transformaciones de la economía cubana. Nosotros tenemos una factura de alimentos de unos 2.000 millones de dólares al año. Ya le digo, puede parecer un número pequeño para una economía como la española, pero para la economía cubana es grande. Esa factura se ha considerado que pudiera reducirse a la mitad, porque la mitad de lo que en Cuba se consume pudiera producirse en Cuba, aún con el 67% de las tierras regulares o malas, pero no se ha logrado porque aún no es eficiente la agricultura cubana. No vamos a poder producir trigo ni manzana, eso lo seguiremos importando. De hecho, el arroz en Cuba, que es básico en la dieta, no
aunque se han hecho muchos intentos, es difícil producirlo en Cuba. De hecho, en el Caribe casi no se produce arroz, es una zona difícil para la producción de arroz, pero hacia ahí también van encaminados muchas de nuestras inversiones para avanzar porque la factura de compra de arroz cubana es muy, muy grande, muy grande. Este es un área donde pudiera encontrarse una opción de inversión extranjera también en el área agroalimentaria. Hay varios proyectos destinados a este fin. Imagínense que si solamente se produjera, si se duplicara el aporte de ese cuarto de la población que se dedica a la agricultura al Producto Interno Bruto, los ritmos de crecimiento del Producto Interno Bruto de Cuba llegarían a un 7% anual, que nuestros economistas han determinado parece ser el número mágico de las economías que han despegado. No es 6, no es 5, no es 9, no es 10, es 7. Parece que 9 y 10 se importa mucho y después no se puede salir de esa gran carga. Parece que 7 es el número mágico y no sé cuándo lo lograremos, pero ese es nuestro objetivo. Y la agricultura será clave en este cambio. Nosotros tenemos otro tema de gran importancia y es resultado de nuestro desarrollo. Somos víctimas de nuestro propio desarrollo. Y este se refiere al factor demográfico. O sea, Cuba tiene una población envejecida, tiene un tipo de reproducción típica de un país desarrollado y no lo somos. Digamos, en Cuba el 18,3% de la población tiene 60 años o más. O sea, los cubanos creen que no nos vamos a morir. O sea, hay una creencia, hay una fe ciega en el sistema de sanidad. Los cubanos exigen todo tipo de cirugía, operaciones, medicina, nos automedicamos, nos autorrecetamos, peleamos con el médico porque una persona está enferma. Hay esa creencia ciega en la inmortalidad y bueno, la justificamos porque ya llegamos a 79 años como promedio de esperanza de vida y hemos descubierto 100 vacunas, algunas de ellas únicas en el mundo, como el Everpro, que evita la amputación del pie diabético en un 85% de los casos. Por lo tanto, en Cuba nadie pierde su pierna por padecer diabetes, pero hay muchos países que sí. Digo esto porque el tema demográfico se convierte ya para nosotros en un serio problema. Así lo digo, en un serio problema. Y repito, es resultado de nuestros propios éxitos. Digamos, en el año 59, de los graduados universitarios en Cuba, solo el 3% eran mujeres. Hoy son el 64%. Hay especialidades en Cuba que hay que poner requisitos superiores para los hombres que para las mujeres. Porque realmente, no sé qué han comido en Cuba, pero han superado a los hombres en muchas especialidades. A partir de políticas también orientadas a eliminar la discriminación hacia la mujer. Digo esto porque se ha logrado que más del 50% de la fuerza laboral la ocupen mujeres, que tengan los mismos derechos que los hombres y la misma remuneración que los hombres en cargos decisorios, en acceso a la educación y en estudios superiores o estudios de posgrado o de grado científico, y muchas de las mujeres postergan sus opciones de natalidad para seguir avanzando y tienen, vamos a decir, un bajo índice de fecundidad y natalidad. Una mujer cubana como promedio tiene 1,67 hijos por año. Se considera que para que una población se reproduzca debe llegar a 2,5. Nosotros, con políticas que estamos desarrollando, que son también muy costosas, pensamos que en el 2050 llegaremos a tener dos hijos por mujer, lo que quiere decir que la población cubana está decreciendo. Hay municipios en Cuba donde está disminuyendo la población. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer políticas para incrementar la natalidad y que las inversiones deben ir a ahorrar recursos humanos. Por lo tanto, en el tema de la inversión extranjera, que muchos de aquí pueden estar interesados, también priorizaremos aquellas que creen fuentes de empleo, pero que ahorren recursos humanos, buscando mecanismos de automatización, procesos más modernos que eviten la gran concentración de recursos humanos, sobre todo en aquellas regiones donde ha ido desapareciendo prácticamente la población. El componente migratorio que también está presente no es el fundamental. O sea, no tenemos tampoco un problema de disminución de la población por la migración, aunque existe como es típico de un país
subdesarrollado a un país desarrollado, aunque bueno, esto ya se ha convertido también en una moda para países desarrollados, lamentablemente, que emigran a otros. Nosotros tenemos en este tema un asunto que debemos solucionar. Y hay otro problema estructural, yo creo que el más complejo, que se refiere a la dualidad monetaria y cambiaria. Es la dualidad monetaria y cambiaria que más tiempo ha durado en algún país, ya más de 20 años. Es un asunto pendiente de solución que hace 2 años mi gobierno anunció que iba a eliminarlo, en el cual se está trabajando. Tenemos listos, vamos a decir, los mecanismos legales y jurídicos para dar ese paso, en lo que hemos denominado el día cero, que nadie sabe cuál será, pero será el día cero, más o menos como la invasión en Normandía, pero que debe resolver un tema pendiente que crea una distorsión en la economía, a partir de que incluso hay 2 tipos de cambios. Los que no están familiarizados con la economía cubana, se los explico, y los que no me escuchan un segundo. Hay un tipo de cambio para las personas que adquieren, que vienen con una divisa extranjera, compran en una casa de cambio en todas las esquinas de La Habana por 24 pesos cubanos, que es la moneda oficial cubana. Y le dan a cambio y pueden comprar con ese dólar otra moneda convertible cubana que se llama CUC. Pero hay un cambio para las empresas cubanas que es diferente, que es $1 por $1 cubano. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas importadoras, las empresas que importan, y ya sabemos que por lo menos $2.000 millones en alimentos y así muchos otros renglones, compran con $1 $1. Las empresas exportadoras, al revés, compran con $1 $1. Lo que de alguna manera no estimula al sector exportador. Y la empresa importadora, que por lo general pudiera ser eficiente, pero por lo general no lo es con este tipo de cambio, logra un cambio que favorece, porque con un peso compra $1 y con eso adquiere los productos que se importan. Modificar esta tasa de cambio sería muy difícil, porque la lógica sería: imponga una tasa de cambio que estimule el sector exportador y que haga ser más eficiente al sector importador. Pero cuando uno modifique esa tasa de cambio y a esa empresa importadora le cueste más pesos cubanos comprar $1 para traer productos a Cuba, seguramente trasladará ese costo a la población. Y eso pudiera producir un espiral inflacionario que nosotros los cubanos no queremos, no deseamos, y como ha dicho nuestro presidente, los cambios que se establezcan en la dualidad monetaria y cambiaria no debe afectar a nadie, aunque habrá alguna afectación ligera. Ahí está, yo creo, el principal escollo para esta solución. Tendrá un costo para nuestra economía establecer un tipo de cambio que puede solucionarse con el aumento de los salarios nominales y reales de la población para evitar ese impacto, o con un subsidio sobre esta importación que después elevará sus costos cuando llegue a la población. Estos cambios se producirán en algún momento, no puedo decir una fecha porque no la conozco y seguramente la conoce muy poca gente, pero desde luego que es uno de los cambios fundamentales que tiene que operar nuestra economía para avanzar hacia una nueva etapa y en la cual estamos involucrados. Por último, quiero decir, con relación a la inversión extranjera, que hoy, lo fue antes, pero hoy con más énfasis, se ha considerado que es necesaria para nuestra economía, que debe constituir un complemento, pero en muchos sectores, más que un complemento, es estratégico para el desarrollo del país. En los estudios de los modelos clásicos de inversión extranjera, se estima que el 20% del Producto Interno Bruto debe constituir la inversión extranjera y el 80% dedicarse al consumo. En los estimados nuestros, de acuerdo a nuestra proporción del Producto Interno Bruto, debería ser 30% y 70%. Pero con tomar para la acumulación, para la inversión extranjera, el 30% del Producto Interno Bruto, significaría contraer más el consumo, que aunque he dicho que los niños cubanos no están desnutridos y la población cubana goza de buena salud y alimentación,
reducir el consumo sería una medida no deseable. Por lo tanto, esa proporción de 20 a 30, o sea, ese 10% del Producto Interno Bruto, nosotros pensamos que debemos recibirlo a partir de la promoción y recepción de inversión extranjera. En ese sentido, se actualizó la ley de inversión extranjera que existía en Cuba con un reglamento y se estableció una ley que elimina ambigüedades que tenía la otra, fortalece las seguridades jurídicas, promueve la inversión extranjera mediante exenciones fiscales y aduanales muy claras, que la ley anterior, por ejemplo, la ley anterior decía se podrán establecer exenciones fiscales, pero no sabía quién podrá, no se sabía quién lo hacía ni cuáles eran esas exenciones fiscales. Y algunas empresas lo iban logrando a partir de la conveniencia de nuestro Estado de favorecer. Esta lo dice más claramente. En ese sentido menos ambigua y la gente conoce a qué atenerse con la ley. Igualmente, por primera vez, aunque antes había una, pero muy pequeña, la ley establece la obligación de que se presente una cartera de oportunidades y negocios que ya se hizo y que contiene en este momento 246 proyectos diferentes en 11 sectores diversos de la economía, que muy brevemente les referiré ahora. Y que esta cartera se actualiza cada año porque desde luego se va modificando, aunque no está cerrado solo a esos negocios, aunque esos son los prioritarios y las opciones más importantes que se tienen. De modo que, para de alguna manera resumir y someterme al intercambio de las preguntas que ustedes deseen hacer, la economía cubana nosotros prevemos que seguirá siendo un modelo socialista donde se combinen los tipos de propiedad, donde funcione la ley del valor y la planificación, donde el Estado seguirá controlando los principales medios de producción, pero tendrá un papel más importante en la economía la cooperativa como modelo de socios agrupados en diversos sectores de los servicios y la producción, y el pequeño trabajo por cuenta propia o pequeña propiedad privada o autónomo, como se denomina en España. Se reconoce entonces que va a funcionar el mercado y actuar la ley del valor, pero seguirán los mecanismos de planificación socialista. Y la inversión extranjera será fuente para el desarrollo y la modernización del sistema. Y uno muy importante que caracterizará, y ya lo está haciendo la economía cubana, es que se avanzará por métodos menos administrativos y políticos y más económicos. Es decir, decisiones tendrán más que ver con un fundamento económico que con un fundamento político que pudiera en algún momento alterar algún balance económico a partir de una planificación más rigurosa, un modelo estratégico de desarrollo a mediano y largo plazo muy bien definido que estructure cuáles son las líneas de desarrollo a donde queremos ir, y por lo tanto esperamos con eso hacer más eficientes los recursos que nosotros disponemos. Ahora, esas modificaciones, esos cambios, se habla de la velocidad de los cambios, que si vamos lento, rápido, o sea, es una discusión que puede ser hasta teórica, ¿no? Porque no se puede hablar de una velocidad sobre cambios porque no se sabe hacia dónde la gente está pensando que va a esa velocidad. Por lo general entiendo y no ignoro la idea de mucha gente que los cambios nuestros irían hacia convertirnos en un sistema similar a lo que domina en muchos países. A nosotros los cubanos nos ha funcionado este sistema. Nos ha funcionado. O sea, es el sistema que por primera vez nos hizo a nosotros libres. Es la realidad. Reconocemos que tenemos que transformarlo. Pero esa velocidad, esos cambios, a donde quiera que nosotros queramos que vayan, lo determinará la estabilidad social y política en Cuba. O sea, nosotros no partimos de una situación como otros países que han hecho grandes transformaciones, donde se morían 200 millones de personas de hambre al año. O sea, partimos de una realidad diferente, con una gran estabilidad social, estabilidad política, un gran consenso hacia nuestro gobierno y sistema. Por lo tanto, cada modificación que se va haciendo, tenemos que hacerla con el cuidado de que no altere esa estabilidad ni lo que hemos denominado nosotros logros de la revolución y el socialismo. Esas transformaciones irán paulatinamente mediante un mecanismo de diagnóstico, experimento y extensión del experimento de acuerdo a la evaluación de los resultados. Como hemos venido haciendo, se están haciendo muchos proyectos. Digamos, nosotros empezamos a extender el sistema cooperativo más allá del área agrícola, donde inicialmente se hizo,
a otros renglones de la economía como transporte, turismo, producción, y ya tenemos unas 300 cooperativas y de luego se está valorando cómo ha funcionado esa experiencia. Pero está claro que no van a ser 300, que pueden ser miles las cooperativas que se establezcan. O sea, estamos en esa fase de experimento, evaluación de resultados y extensión de las políticas aprobadas. Yo me voy a detener aquí. Estoy con ustedes, no sé si es como aquella película, A solas con el enemigo, porque ya no tendré mucho otro apoyo que mi capacidad de responderles, pero pienso que con esto he dado un panorama de las principales transformaciones y estoy seguro que he dejado muchas inquietudes que con mucho gusto responderé de inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Vamos a dar paso al coloquio. Aquellas personas que deseen preguntar, les ruego que sean breves en la pregunta y pueden levantar la mano para que la azafata se acerque a ellos con el micrófono. Veo allí a una persona allá, por favor, sí. Ah, bueno, hay otra persona. Vale. Sí, habla allí y luego después, si veo varios brazos levantados. Bien, bien. Sí. Señor embajador, gracias por esa exposición tan interesante sobre la actualización del modelo económico. Yo quiero revertir a un tema que Antonio suscitó al principio y que a todos nos interesa, sobre todo dada la naturaleza de este coloquio, Diálogos por la Democracia, y es el tema político. Bien, lo que usted ha expuesto es la actualización del modelo económico porque se ha reconocido desde hace algunas décadas que el socialismo puro no funciona y que el capitalismo, en alguna forma u otra, tiene que jugar un papel. Eso los distintos regímenes dictatoriales comunistas lo han reconocido más o menos todos, cada uno a su manera. Rusia, por ejemplo, pasó de ser una gerontocracia a una oligarquía y ahora es una autocracia, que es lo que siempre fue. China pasó a ser un estado de capitalismo estatal, pero en el nivel político es un mandarinato, que también es lo que siempre ha sido. Los países de Europa Oriental, sean los que eran del Pacto de Varsovia, ahora son parte de la Unión Europea, más o menos con un capitalismo burocrático y con una democracia más o menos liberal según los casos. Más o menos, en Hungría menos, en Polonia más, por ejemplo. Ahora bien, también existe el modelo de Corea del Norte, es decir, de una dinastía familiar, con la transmisión generacional. En el caso de Cuba ha habido una transmisión de hermano, una especie de adelfocracia, y eso se parece un poco más al modelo árabe saudí. Pero mi pregunta es, dentro de todos estos modelos, todos estos ejemplos, o fuera de ellos, ¿cuál será la evolución de la política cubana en el futuro? ¿Respondemos? Sí. Bueno, nosotros tenemos un sistema político diferente al que tienen otros países, como sucede, ¿no? Que muchos países han ido adaptando su sistema de acuerdo a sus circunstancias históricas, políticas y decisiones de sus pueblos, como el nuestro. Nuestro sistema político efectivamente tiene la intención de irse transformando también hacia otro que responda a las circunstancias históricas que nosotros hemos vivido.
En Cuba efectivamente funcionaron múltiples partidos políticos, que por lo que entiendo usted le llama a eso democracia, hasta el año 58. Las últimas elecciones en Cuba con múltiples partidos políticos fue en noviembre del año 1958. Participaron 3 diferentes frentes políticos, agrupaciones, y ganó un partido político con el 75% de los votos, que era de un dictador que se llamaba Fulgencio Batista y Saldívar, que por cierto murió aquí en Marbella de un infarto plácidamente en la playa, después de haber matado a 20.000 cubanos, y que está enterrado muy cerca de aquí, en San Isidro. No sé si a quien todavía le hace homenaje, yo desde luego nunca le haría. Y esas elecciones, en medio de una guerra popular por derrocar una dictadura, se hicieron supuestamente bajo cánones democráticos. Los partidos políticos en Cuba se destruyeron a sí mismos. El pueblo cubano, los excesos de los partidos políticos corruptos en Cuba destruyeron el sistema de múltiples partidos. No fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es resultado de ese exceso y funcionamiento corrupto de un sistema político en Cuba. Dicho eso, nuestro sistema funciona en base a unas elecciones que los partidos no nominan a los candidatos, que los candidatos y finalmente los miembros de nuestro Parlamento son elegidos en base a méritos, no en base a demagogia o programas políticos que se cumplen o no, que no funcionan en base a agrupaciones económicas que apoyan a un candidato u otro y que no se dan las paradojas de un sistema considerado democrático como el de Estados Unidos, donde en el año 2000, por ejemplo, el señor Albert Gore Jr. obtuvo 543.000 votos más que el señor George Walker Bush, que fue a la postre presidente de Estados Unidos. Entonces, yo a veces tengo una gran confusión sobre cuál es el sistema que realmente es más democrático. En un país donde un candidato ganó 500.000 de votos más que el otro, no pudo ser presidente. Eso es una democracia que tiene su función ahí, que se creó en base a un sistema con condiciones históricas. Y curiosamente, esa misma democracia, y yo preparándome para esta pregunta que sabía que alguien me iba a hacer, hay una ley en Estados Unidos del año 96 que se ha denominado Ley Helms-Burton y que está vivita y coleando, nadie la ha modificado, que tiene no sé cuántos capítulos, pero tiene algunas secciones muy interesantes, que mientras esta ley exista nosotros vamos a funcionar diferente. Imagínense que esa ley dice en la sección 205, primero dice que el gobierno electo democráticamente en Cuba, la frase gobierno electo democráticamente en Cuba significa un gobierno que el presidente de Estados Unidos, determine que ha cumplido los requisitos establecidos en la sección 206. O sea, no el pueblo cubano, el presidente de Estados Unidos. Y esa sección 205, que tiene como 4 cuartillas, no voy a demorarme mucho, tiene algunas muy interesantes. Dice una que para que en Cuba haya un gobierno de transición o democrático, debe darse una elección con la participación de múltiples partidos políticos independientes que tengan un acceso pleno y equitativo a los medios de difusión. Incluso en el caso de la radio, la televisión u otros medios de telecomunicaciones, respecto de las cuotas de tiempo de transmisión para ese acceso y los horarios en que se asignen dichas cuotas. Eso no se cumple en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que otros candidatos, además del presidente Obama y del candidato Romney hubo, posiblemente no lo recordemos porque no tenían 1.000 millones de dólares para salir en la televisión. Pero esa gran sección de 4 cuartillas tiene una que es preciosa. Dice, ese gobierno democrático, una condición para que sea democrático, dice, no incluya a Fidel Castro ni a Raúl Castro. Lo dice con nombre y apellido. O sea, vamos a suponer que nosotros cumplamos todos los requisitos que dice la ley de Estados Unidos y le entreguemos a Estados Unidos la opción de hacer las elecciones en Cuba, que tengan las boletas, que tengan todo, que separen ahí un grupo de compañeros norteamericanos, que hablen un poquito español y digan, cubanos por aquí, voten así, voten así. Si todos decidimos que el presidente es Raúl Castro y marcamos un ticket, dicen, no, aquí no hay una democracia. Ustedes, todos los 11 millones de cubanos, los 6 que votan, están equivocados. Entonces nosotros tenemos una circunstancia histórica muy especial, a la cual nosotros no debemos enfrentar con el sistema que los cubanos nos hemos dado. Y yo creo que se omite mucho de la historia de nuestro actual presidente cuando se reduce
la transmisión de mando, como usted dice, de un hermano a otro. Porque es que ese hermano de Fidel, ese hermano menor de Fidel, que es Raúl, ha estado en todas y las mismas batallas que su hermano mayor, Fidel. O sea, Raúl no fue a Moncada escondido debajo de una... Y recuerdan que fue en Moncada el inicio de nuestra lucha contra Batista. Era el más joven asaltante de Moncada y nos fue metido debajo de una piedra. De hecho, a última hora se enteró que en Moncada se estaba organizando y en el Granma estuvo Raúl y en la Sierra estuvo Fair en uno de los frentes y dirigió uno de los frentes guerrilleros más exitosos y después dirigió posiblemente el ministerio más eficiente de la República de Cuba, que es el Ministerio de las Fuerzas Armadas. O sea, tiene mérito suficiente para ser nuestro presidente. Y yo entiendo que ustedes sientan que nuestro sistema es anormal, que es diferente, porque obedece a circunstancias históricas que no son las mismas de ustedes. Ha funcionado para España, eso lo decían los españoles, el sistema de varios partidos. Ha funcionado para España la llamada transición. Ha funcionado, eso es una decisión de los españoles. A nosotros no nos funcionó el sistema del año 59, nos funciona este y queremos perfeccionarlo. ¿Qué queremos hacer? Queremos eliminar la falsa unanimidad, queremos que haya más debate político, queremos que haya más rendición de cuentas de nuestros ministros. Queremos que se transforme una deformación que tenemos, que los gobiernos provinciales son gobernados por el presidente del Parlamento, lo cual no puede fiscalizar la actitud del gobierno. Eso puede ser una modificación que se proponga en los próximos meses o años para que el presidente del gobierno no sea a la misma vez presidente del Poder Legislativo Provincial. Cosas como esa nosotros de luego estamos a la disposición de perfeccionar y lo haremos con el apoyo de nuestro pueblo. Sí, siguiente pregunta, por favor. No, antes hay otro señor. Después. ¿Ya? Sí, buenos días, señor embajador. Soy Miguel Manrique, de Televisión Martí. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Hoy en Bruselas se está reuniendo nuevamente la Comisión Unión Europea-Cuba, la cuarta ronda de negociaciones. Me gustaría que me hiciera usted una valoración sobre esta reunión hoy en Bruselas y lo que espera usted o espera el Estado cubano de esa ronda de negociaciones. Y también, como le decía, en la cuarta ronda de negociaciones, lo que quiere decir que de las otras tres no se ha cumplido la principal condición que ponía la Unión Europea, que era que Cuba se abriera a la disidencia interna, a los partidos políticos, que fuera permitiendo un mínimo de libertad de prensa y libertad sindical, y esto no se ha cumplido en Cuba. Entonces me gustaría que me dijera usted, recapitulo, ¿qué espera usted de la cuarta ronda y por qué el Estado cubano no ha cumplido las condiciones con la Unión Europea? Muchas gracias. Sabe que nosotros tenemos una gran diferencia, no sé si es ideológica o yo creo que es de conceptos históricos con Estados Unidos. Nosotros nunca se nos ocurriría, Fernando, a una vitola de tabaco ponerle el nombre del héroe nacional de Cuba, José Martí. Pero en Estados Unidos hay un auto muy famoso que se llama Lincoln. Entonces yo a veces escucho los nombres que le ponen a una emisora pagada por el gobierno de Estados Unidos contra mi país y me sorprendo. Pero dicho eso, se celebra efectivamente la cuarta ronda de negociación entre la Unión Europea y Cuba. En Bruselas, a esta misma hora, ayer hubo una reunión, o hay otra, la Unión Europea decidió en un momento determinado iniciar un proceso de diálogo con Cuba para firmar un acuerdo de cooperación y diálogo político. Y desde que esa decisión se tomó hasta que se comunicó a Cuba pasaron 2 años, hasta que oficialmente nos lo dijeron. O sea, ahí yo incluso casi siempre me recuerdo cuando nos habla a nosotros de la velocidad de nuestros cambios. Pasaron 2 años desde que se tomó una decisión hasta que a Cuba se la comunicaron. Y lo sabíamos porque la habían hecho pública. Y pasaron 2 meses desde que Cuba escuchó esa decisión a que dijimos, estamos de acuerdo, vamos a iniciar un proceso de negociación. Y dijimos, y lo repetimos, y así se lo hemos dicho a Estados Unidos, que será sobre la base del respeto al orden interno, de ambas regiones. No se nos ocurre a nosotros pedirle a Europa que haga modificaciones. No se nos ocurre. Es potestad de los ciudadanos europeos, como es potestad de los cubanos el sistema que nos hemos dado, que es el que nos ha funcionado, señor, es el que nos ha funcionado. No habría un gobierno que resistiría sin el consenso que tiene el cubano. Y nosotros fuimos con una gran voluntad a esa negociación con Europa y lo estamos haciendo. Ha habido avances. El acuerdo es una cosa así más o menos de tamaño. O sea, tal vez usted no ha tenido acceso, pero yo sí lo he visto. Es un acuerdo responsable, o sea, es un acuerdo que incluso certificaría o concretaría una
una relación que ya existe, tenemos acuerdos de cooperación con unos 15 países de la Unión Europea, relaciones plenas, comercio con casi todo, como tenemos con 189 países, y yo tengo optimismo y esperanza en que avance. La Unión Europea no ha condicionado la relación con Cuba. La Unión Europea no ha condicionado el avance en esas conversaciones a relación con Cuba. La Unión Europea se ha sentado con nosotros, con mucho respeto, a discutir en esas condiciones, que nosotros no le ponemos condiciones a la Unión Europea, pero sí creemos que tienen que haber condiciones para que un diálogo se produzca. Y esas condiciones son el respeto a los ordenamientos internos y al derecho internacional, que el derecho internacional respeta sencillamente lo que los pueblos deciden, o así creemos que debe ser nosotros, porque si no volvemos al siglo XVII y deja de ser la soberanía del pueblo y termina siendo la soberanía de los reyes. Otra pregunta. Vamos, un momentito. Veo muchas manos levantadas, entonces vamos a darle mucha agilidad al coloquio, tanto en las preguntas como en las respuestas. Por favor. González Noriega, Asociación Atlántica Española. Mi pregunta es esencialmente económica, embajador. ¿Se ha superado ya el llamado periodo especial que durante ciertos momentos económicamente ha regido en Cuba? Segunda pregunta. Y esto es esencialmente, señor embajador, de cara a las inversiones extranjeras en Cuba. ¿Podríamos decir que irían a seguir, lo cual daría cierta seguridad a las inversiones extranjeras, un modelo parecido al chino, donde convive un régimen de partido único con un sistema, digamos, ciertamente algo capitalista o bastante capitalista? Es decir, quiero decirlo porque tengo el ejemplo de alguna empresa española de Almería especializada precisamente en el cultivo de tierras con problemas. Almería es una zona desértica y ha obtenido unos Producto Interior Bruto muy importante, que ha tenido dificultades muy grandes para instalarse de tipo burocrático exclusivamente. ¿Podríamos decir que eso también está superado, embajador? Muchas gracias. La burocracia no está superada, lo digo con... Y es una de los cambios de estilo que debemos nosotros avanzar. Empiezo por el final porque acepto y reconozco que tenemos que, en eso sí, poner una velocidad en nuestros procesos de decisión internos. Aunque, ya le digo, se trabaja para hacerlo. Nosotros no estamos copiando un modelo específico, pero sí lo estamos estudiando. Y no solo, como usted ha dicho, el modelo chino o el sistema de organización chino, ¿no?, sino también el de otros países que hemos revisado realmente con seriedad, porque hay experiencias en muchos países que pueden ser útiles en Cuba. Y también es útil aprender de los efectos negativos de muchas transformaciones que se han dado recientemente en algunos países. Como ustedes saben, los problemas no están solucionados en un lugar u otro. En ese sentido, no podemos decir que nuestro modelo es chino, no lo puedo confirmar, y tampoco yo puedo decretar aquí el fin del periodo especial. Correspondería a mis superiores decirlo. Sí puedo decir que fue una crisis muy profunda que se ha extendido en el tiempo y que es resultado, como ustedes saben, de un sistema de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, de dificultades en el resultado de nuestras políticas económicas y de la desaparición de nuestros aliados, el llamado campo socialista. Hay una persona que tiene que preguntar, por favor, hacerlo. Bien, soy Fran Pérez, desarrollador de negocios, broker independiente. La pregunta es muy concreta. Quería saber, señor embajador, algo más de cómo está el tema de Mariel, de esa zona franca. Gracias. Sí, como usted sabe, a 45 kilómetros de La Habana se abrió una zona especial de desarrollo de Mariel, no exactamente una zona franca, es un concepto más amplio porque promueve la producción y exportación y creación de empleo en esa zona, asociada a un puerto de gran calado, uno de los puertos más modernos del Caribe, en el que se prevé, se potencian la promoción de varios sectores. Digamos, en el Mariel se potencia la producción, industrialización y comercialización de alimentos, producción de yacimientos de energía alternativa, productos biotecnológicos. Según información que hemos conocido, se han presentado más de 100 proyectos de diferentes empresas. España, uno de los países o empresas españolas, es de hecho, encabeza la lista de países que más proyectos han presentado y ya hay un grupo aprobado para su desarrollo. Confiamos en que esta zona puede ser de vital importancia para el despegue económico en Cuba,
tiene exenciones fiscales y tiene muchas más ventajas que la ley de inversión que rige para todo el territorio nacional, buscando estimular una concentración ahí de inversión extranjera, capital y desarrollo tecnológico. Ya le digo, es un área además que no es infinita o interminable, por lo tanto estimulo a las empresas a presentarse. Son 465 kilómetros cuadrados, un día se terminará y no podrán acercarse más a esa zona, por lo tanto yo estimularía acercarse a esa región. Sí. Hola, buenos días. Soy Rafael Delgado, embajador. Cuando ustedes demandan que haya inversión de empresas e incluso implantación, va a haber también una demanda por parte de esas empresas que quieran implantar ahí en respecto a los profesionales, el talento y el conocimiento de los profesionales que nos vamos a encontrar ahí en Cuba, y que es evidente que me imagino que estaréis preparando todo un modelo de capacitación, porque desde el punto de vista teórico sabemos, los que hemos estado ahí, que existe un alto nivel de conocimiento teórico en distintos sectores, pero evidentemente con las nuevas tecnologías, donde ha habido evidentemente ciertos problemas de acceso a esas nuevas tecnologías y a esas herramientas y a esos instrumentos, ahora mismo me imagino que estarán preparando todo un proceso de capacitación para que esa demanda de empresas que quieran invertir y al mismo tiempo implantarse allí. La población es pequeña, soy 11 millones de habitantes, me imagino que la capacidad de respuesta a esa demanda habrá que especializarla, ¿no? Sí, hay una estrategia nacional de superación de cuadros y profesionales. Hay, como dije, una gran inversión y una gran previsión del presupuesto en gastos de educación. Padecemos, como muchos países subdesarrollados, el llamado brain drain o robo de cerebro, por una población muy bien formada, como usted ha dicho, y que recibe una mejor remuneración en otros países que en el nuestro. Yo entiendo su pregunta e incluso comparto el reto de la calificación para enfrentar la inversión extranjera en nueva tecnología. Hay un gran nivel educativo en Cuba. Recuerde que nosotros no tenemos ni analfabetos y el acceso a la educación es muy amplio, como he dicho, el 22% de la población tiene nivel universitario, pero es un reto mantener actualizada esa formación. Hay todavía un incipiente desarrollo de acceso a la Internet a partir de problemas técnicos, no políticos. Hay una voluntad total del gobierno en incrementar ese acceso. Primero, la conexión, que antes la hacíamos apenas por satélite debido a las sanciones de Estados Unidos y era muy costosa y muy lenta. Hoy ya esa conexión la tenemos y ahora estamos en el desarrollo interno para establecer las conexiones en toda la isla, que la estamos desarrollando aceleradamente, pero aún es insuficiente. Aunque se priorizarán justamente los profesionales, los sectores más vinculados a la producción y menos el entretenimiento, pero buscando una actualización en esa área que reconozco debemos mantenerla todavía. Soy Santiago Castillo, director de Asia Nordí. Señor embajador, muchas gracias por su ponencia y le quería hacer dos breves preguntas. Una de ellas está relacionada pues con ese posible ya acercamiento real de Estados Unidos con Cuba, que a la vez los mismos americanos intuyen que podría servir como una especie de referencia hacia Corea del Norte. Ahora mismo Corea del Sur tiene mucho interés desde el punto de vista económico en establecer relaciones con La Habana, pero parece que la frena la propia Pyongyang. De hecho, este posible establecimiento en la que serviría también para la inversión extranjera en Cuba podría ser también una buena referencia para Corea del Norte. Y en ese sentido, el gobierno cubano, que tiene unas estrechas relaciones con Pyongyang, pueden también influir mucho. Y de hecho también las buenas relaciones de Estados Unidos con Vietnam han favorecido también la economía vietnamita. Teniendo en cuenta todos estos elementos, el cambio político o económico con las inversiones extranjeras y el establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Cuba se vería muy favorecida y que podía influir en relación con este país de Corea del Norte. Y la segunda parte es en el caso de una economía colapsada, que a lo mejor no se produce en Venezuela, ¿qué estrategia tiene La Habana ante tanta dependencia energética que tiene de Caracas? Muchas gracias, señor embajador. Yo me había encontrado con usted me dijo que me iba a hacer esa pregunta. Pensé que lo iba a obviar. Bueno, nosotros tenemos relaciones plenas con la República Popular Democrática de Corea
y tenemos relaciones comerciales con la República de Corea del Sur. Y eso es lo que hoy tenemos y entenderán mi prudencia en avanzar un tema que no atiendo yo desde esta embajada en Madrid. Y no lo hago, como decía Churchill, que los diplomáticos son aquellas personas que piensan dos veces antes de hablar y después no dicen nada. Lo hago con el sentido de la prudencia que ustedes comprenderían que debe tener mi cargo y que yo disciplinadamente asumo. Eso creo que es lo que le puedo decir, porque no es un tema realmente que atiendo y comprendo que es una situación de interés de la prensa y de las relaciones internacionales, el avance o no de las relaciones de Cuba con un Estado que no tenemos relaciones diplomáticas, pero sí existen relaciones comerciales y de intercambio científico. Con relación a Venezuela, bueno, hay relaciones plenas, la lealtad, el reconocimiento al gobierno del presidente Maduro y a ese proceso democrático revolucionario en Venezuela de Cuba es infinita, como han dicho nuestros dirigentes, y seguiremos sosteniéndolo. Y las dificultades o no que tenga el gobierno de Venezuela o que tenga la economía venezolana no van de ninguna manera a afectar esa relación que supera el vínculo económico circunstancial. Son relaciones, de hecho, mucho más profundas que eso. Sí. Hola, buenos días. Soy Alejandro Dueñas, de Antena 3 Televisión. Quería hacerle dos preguntas. Una, que profundizase en la valoración que puede hacer sobre la situación actual en Venezuela, un país con el que han estrechado lazos en los últimos años de una manera muy notable. Y quisiera saber cómo se ve desde Cuba esa crisis política, económica, social, casi institucional que se vive en Venezuela. Y después usted ha pronosticado que en la actualización del modelo económico cubano que están llevando en marcha, bueno, pronosticado, es objetivo incrementar la inversión extranjera. Dando por hecho que la inversión española no se corresponde con los lazos que ha establecido España con Cuba, con la identificación que hay con el poderío económico español, ¿qué puede ofrecer Cuba y qué le falta a las empresas españolas para tener más presencia allí? Muchas gracias. Bueno, empiezo por la segunda parte. España es el tercer socio comercial de Cuba. O sea, tras China, Venezuela, es España. Por lo tanto, la relación económico-comercial es muy fuerte. Hay más de 200 empresas españolas radicadas en Cuba, muchas de ellas en el área de inversión. El 40% de las habitaciones de hotel de la planta hotelera cubana están de alguna manera administradas por 12 empresas españolas. Quiero decir con eso que sí se corresponde, yo creo, la relación histórica, cultural entre España y Cuba con la relación comercial. O sea, es grande, es importante, es el componente, vamos a decir, más dinámico de la relación bilateral. Desde luego que siempre uno, pasando balance, pensaría que pudiera haber una mayor presencia española porque existen muchas posibilidades, pero hoy es grande, debo decir, hoy es grande. Yo siempre he tenido una incógnita personal que esa gran presencia en el área de turismo, de administración y gestión hotelera de empresas españolas no se corresponde con una gran presencia de empresas constructoras, que sí lo tiene, digamos, Francia. Esto pudiera ser una contradicción que tendría que una explicación que yo no la he hallado hoy. Pero sí creo que hay una relación especial entre España y Cuba en el área comercial que es muy, muy importante para Cuba y yo valoro que también lo es para España. Con relación a Venezuela, como he dicho antes, nosotros consideramos que el gobierno del presidente Maduro enfrenta una campaña desestabilizadora muy seria que ha manejado con la astucia que caracteriza a los venezolanos y tenemos confianza en que ese gobierno saldrá adelante cumpliendo con su constitución que fue aprobada mayoritariamente por la población. Pero es cierto que los intentos de desestabilización son muy serios, son intromisión en asuntos internos de gran calado y que ha manejado el gobierno de Maduro como mejor ha podido ante una situación también regional muy, muy cambiante, ¿no? Como ustedes conocen. El apoyo de Cuba a ese gobierno es total, nuestra lealtad y nuestra condena a los intentos desde el exterior de desestabilizarlo. Sí, por favor, ahí. Sí. Buenos días, embajador. Mi nombre es José Antonio Pérez, soy gerente de una asociación de productores de ganado vacuno del suroeste español y voy a hacerle dos preguntas breves, económicas, eso sí.
La primera es que ha dicho usted que uno de los fallos estructurales que tiene Cuba es la productividad agrícola. Primera, quería saber si ahí se incluye también la ganadera. Y segundo, si considera que en Cuba se puede llegar a un desarrollo del sector ganadero que llegue a ser un rubro tan importante como otros países centroamericanos. Gracias. Sí, de hecho, en el área agrícola, forestal y agroalimentaria se presentan 37 proyectos de inversión. El primero que tengo aquí delante es la producción, industrialización y comercialización de carne, de puerco, de pollo y búfalo. La producción de arroz, maní, café, pastas frescas, refrescos, aguas de mesa, confituras y cereales, producción agroindustrial de cítricos y frutales y aprovechamiento de la biomasa de Marabú para la producción de carbón vegetal. Además de la industria azucarera, que está como un proyecto independiente. Efectivamente, el desarrollo ganadero en Cuba es insuficiente, hay muchos planes, pero hemos tenido dificultades. Nos afecta mucho la sequía, que es una condición para el desarrollo. Cuba llegó a tener 6 millones de cabezas de ganado para una población no tan grande, y eso ha mermado a partir de las condiciones. Lleva mucho un paquete tecnológico, la producción de alimentos, y ya le digo, agua, la sequía nos ha afectado, los cambios climáticos nos han hecho daño también a nuestra pequeña isla. Pero desde luego que estaría abierta la inversión extranjera a este sector y con mucho gusto recibiríamos apoyo para desarrollarlo. Sí, por favor. ¿La azafata con el micrófono? Está ahí. Sí. Usted ha mencionado como una de las metas del proyecto de desarrollo de las inversiones en Cuba el desarrollo de las infraestructuras. Sí. Y en estos momentos el Ministerio de las Comunicaciones está preparando una estrategia para el desarrollo de las infraestructuras de comunicación en banda ancha. ¿Podría usted aportarnos cuáles son las líneas generales de esa estrategia y si dentro de esa estrategia se contempla la posibilidad de la participación de la inversión privada? En la compañía de telecomunicaciones no hay, la principal compañía de telecomunicaciones cubana, no hay un proyecto de promoción de inversión para la compra de acciones en la compañía. Recuerde que nosotros recuperamos el 100% de esa compañía que antes compartíamos con una empresa italiana. Las inversiones fundamentales se hicieron en esa etapa y hoy se están haciendo con nuestros propios recursos, pero sí hay otras áreas de las telecomunicaciones en las que nosotros estaríamos abiertos a la inversión extranjera, sobre todo en proyectos conjuntos para la producción de software, equipamiento. Ya le digo, la idea sería sí para la inversión en áreas de desarrollo, pero no para la venta de acciones de la compañía principal de comunicaciones cubana. Sí. Buenos días, soy Belén Miguel de la cadena COPE. Quería preguntarle, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha confirmado recientemente que participará el próximo mes de julio en La Habana en una jornada económica. Quería saber su valoración de este viaje y qué espera el Estado cubano, más allá de que pues esas relaciones comerciales entre España y Cuba sean más fructíferas. Gracias. Yo trato de ser prudente, pero efectivamente nosotros recibiríamos con agrado la visita de un ministro del gobierno español, y como he dicho, el área económica es el componente más dinámico de la relación bilateral. Sería recibido el ministro de Guindos en Cuba con cariño, con seriedad, y tendría un programa como han tenido visitantes recientes de España, como el propio canciller Margallo, el secretario de Estado de Comercio Jaime García Leá, que se corresponda con esa relación afectiva, histórica entre España y Cuba y el componente económico-comercial. Los pormenores de esa visita anunciada por el gobierno de España o anunciada por la prensa, no tengo mucha claridad, lo estaríamos trabajando y le reitero, sería recibido con mucha seriedad, cariño, en el caluroso mes de julio en La Habana. Sí. Hola, buenos días, señor embajador. Soy Miguel Rodera de AENA y tengo una pregunta relativa también a las infraestructuras. Queríamos saber cuál es la visión del modelo económico futuro que tiene Cuba acerca de las infraestructuras y especialmente aeroportuarias.
qué visión tiene y qué oportunidades pueden surgir en ese entorno. Voy a revisar inmediatamente los proyectos que tenemos para identificar el área de infraestructura. Hay mucho vinculado con construcción, rehabilitación de fábricas de cemento, eso se desvía un poco tal vez de lo que usted refiere, producción de manta asfáltica, yeso, calcinado, bloques, productos de base de yeso, láminas lisas, sistemas de PVC, en transporte, construcción, remodelación, operación, administración de astilleros, gestión integral de base de transporte, en la industria sideromecánica, ligera y química, gestión de residuos sólidos urbanos, producción de productos de largos de acero inoxidable, estructuras metálicas, producción y comercialización de productos y servicios informáticos, ya un poco más industria ligera, producción de calzado, papel, envases de vidrio y aluminio, producción de baterías de auto, producción de autos ligeros. Estos serían los productos, las áreas fundamentales de inversión en que se están promoviendo. Y en el tema de minería, investigación en recursos como oro, plata, etcétera, cobre, zinc, que está planteado en nuestra economía. En el área de energía también, exploración petrolera en la zona compartida del Golfo de México, como ustedes saben, con México, Estados Unidos y Bahamas, y muchas áreas energéticas que mencioné antes vinculadas con la eólica e hidráulica y biomasa. Sin más preguntas, por favor, antes de finalizar ya. Hola, buenos días. Jorge, de Promecal. ¿Cómo valora el papel que está teniendo ahora mismo el Gobierno de España ante la nueva situación de Cuba? Se ha marchado el secretario de Estado, nuestro amigo Jesús Gracia, que pudiera responder esa pregunta mejor que yo. Pero yo creo que hay un buen nivel de comunicación adecuado. Hemos tenido diferencias como tienen dos países y la hemos administrado bien, a mi modo de ver, a partir de una buena comunicación permanente y franqueza en el debate. Creo que nos hemos puesto pocas trampas. Me parece que ha habido bastante claridad en nuestras posiciones. Y bueno, está terminando una legislatura y me imagino que haga balance el Gobierno de España, ¿no? Uno siempre puede pensar que, y eso es una insatisfacción que pudiera funcionar para cualquier cosa, ¿no? Que se pudo haber avanzado más. Pero debo decir que durante este gobierno español y el periodo que corresponde al gobierno cubano, se firmó un acuerdo marco de cooperación entre ambos países, que estaba pendiente desde el año 2011, se firmó justamente hace un año, en junio del pasado año. Se incrementó el nivel de comercio bilateral a récord histórico, particularmente en 2013, con un ligero bajón. Pero en el 2014, vinculado a la fluctuación de precios y la contracción de las importaciones cubanas, se han intercambiado visitas bilaterales, existe una comunicación adecuada entre nuestros gobiernos y me parece que no ha habido un retroceso y España efectivamente tiene una relación especial con Cuba en ese marco histórico que compartimos, la lengua común, la cultura, el vínculo familiar entre dos países muy, muy cercanos, que no hay forma de que nos separen nunca de esa relación especial. Yo no mediría tampoco las relaciones bilaterales por esta tabla de quién visita y quién no visita. Eso puede confundir un poco el contenido, ya le digo, de la relación fundamental. Y yo he sido bien recibido en España en mi gestión diplomática, así lo ha sido el embajador en La Habana y las delegaciones que han intercambiado y ya le digo, en el diálogo que hemos mantenido durante estos años. Señor embajador, la primera vez que me entrevisté con el presidente Fidel Castro fue en el año 1977, luego en varias ocasiones más. Y con una presentación que hizo el que entonces era el presidente del ICAB, el comandante René Rodríguez, luego a través del comandante Ramiro Valdés, etc. Yo me acuerdo que en aquella reunión larga, que están las fotos,
con el comandante Fidel Castro. Una de las cosas de la que habló y de la que incluso preguntó, o me preguntó porque éramos muy pocas personas, es sobre el tema del ferrocarril en España. Y su interés en aquel momento, lo que pasa es que luego ya pues la situación no lo permitía. Incluso me habló hasta del metro para La Habana. Digamos, en estas previsiones de cambios de infraestructura, el tren, que yo he ido por curiosidad en él desde La Habana a Santiago, que es una cosa, digamos, bastante poco recomendable, ¿tiene algún futuro, alguna previsión en las comunicaciones en Cuba para que, digamos, se pueda desarrollar con la inversión extranjera este tipo de transporte de la población, que es muy importante, dadas las limitaciones que la población en Cuba tiene para trasladarse de un sitio a otro? Sí, las vías ferroviarias, el ferrocarril, se ha considerado en Cuba que es el medio más económico que puede reportar más resultados para el transporte que ha sufrido un deterioro a lo largo de los años. Y el propio ferrocarril es en el área que requiere una gran inversión. Se está trabajando mucho, se han recuperado áreas de la vía férrea que estaba deteriorada, y efectivamente es una de las áreas más importantes. El metro se exploró hacerlo en La Habana durante mucho tiempo. Es una ciudad muy difícil por el tipo de geografía que hay, muy cercana a las costas, o sea, había que romper mucha piedra y dura. Y eso se detuvo en un momento de gran contracción económica en los años 90, incluso las investigaciones que se estaban haciendo. Pero efectivamente el ferrocarril es una de las áreas prioritarias en el sector del transporte. Sería, como he dicho, vamos a decir, el futuro de la solución al problema del transporte, no solo los trenes interprovinciales, como usted ha dicho, sino también los llamados aquí trenes de cercanía. Y yo creo que es un área de la que mayor desarrollo debemos ver en los próximos años, con una gran inversión y con un costo muy alto, pero con rendimientos que serían muy buenos en el futuro. Y desde luego que habría posibilidades también de participación extranjera, porque nosotros importamos prácticamente todo lo que lleva el tren, desde la locomotora hasta los vagones. Ya después hay un trabajo en la vía férrea que también lleva un nivel de importación, pero sí se trabaja desde Cuba. Señor embajador, y en esta actualización del modelo económico, ¿cuál es el papel esperable de los emigrantes que regresen? Nosotros, la ley de inversión extranjera no es discriminatoria entre nacionalidades o el lugar donde residan las personas. Es decir, un cubano que reside en el exterior pudiera participar reuniendo las condiciones que un inversor extranjero en la economía cubana. Curiosamente, a pesar de que Cuba tiene una emigración importante, sobre todo en Estados Unidos y en España, no es la emigración cubana realmente mayoritariamente un sector, digamos, con grandes ingresos. O sea, los niveles de ingresos de los cubanos, digamos, en Estados Unidos no son tan altos. Efectivamente, hay empresarios importantes que han tenido éxito por una historia que no debemos hacer aquí, pero que vincula mucho el apoyo federal en exención de impuestos y proyectos para desarrollar en el área de la Florida un proyecto que contradijera el cubano, pero efectivamente la política es no discriminatoria. Presenten los proyectos, se presenten a optar por los proyectos y sería asimilado como un inversor extranjero más en nuestra economía. Ni favorecerlo ni discriminarlo, sería el balance. Bueno, debido a la hora que es, yo creo que se impone terminar este desayuno informativo. Quiero agradecer muy sinceramente al embajador su intervención primera y sus respuestas a todas las muchas preguntas que se le han hecho, porque yo creo que ha dado un gran conocimiento sobre el tema y unas respuestas muy puntuales y acertadas. Señor embajador, solamente me queda decirle una cosa, que modestamente el Club de Diálogos para la Democracia está a disposición de usted y de Cuba, tanto para organizar actos en Madrid como en La Habana. Lo que pretendemos es poner nuestro granito de arena para que esas relaciones entre Cuba y España sean lo más fructíferas posibles y lo más eficaces posibles. Nada más,
Muchas gracias a todos y muy buenos días.